Me gustaban estas fiestas en el patio, me hacían sentir que ya tenía algo resuelto, una esposa hermosa, un grupo de amigos, la clase de vida que se ve bien en las fotos de Instagram. Megan siempre lo hacía parecer fácil. Era el tipo de mujer que alegraba a la gente con solo una sonrisa y una copa de vino. Estaba junto a la parrilla, dándole la vuelta a las hamburguesas, fingiendo no estar observándola desde el otro lado del césped. Ese vestido que llevaba esta noche. Dios mío, tela suave, hombros al descubierto, una sonrisa que envolvía su copa de vino como si tuviera secretos. Incluso después de 5 años, todavía me sentía afortunado. San, gritó alguien desde la mesa. Intentas matarnos de hambre, punto. Voy para allá, respondí, agarrando la bandeja y dirigiéndome hacia allí. Todos reían, bebían, se relajaban, el ritmo de siempre. Alguien dice algo atrevido, alguien más lo supera. Megan lanza un golpe que hace que la gente se atragante con sus bebidas. Tenía la precisión perfecta cuando quería, y esta noche, quería hacerlo. Empezaron a jugar a uno de esos juegos tontos de fiesta, honestidad brutal, cumplidos y burlas, inofensivo, ¿verdad, Jenny? La ruidosa, sonrió y nos señaló. Bueno, Megan, te toca. ¿Cuál es la mejor y la peor cualidad de Shaun? Sonreí y le seguí el juego. Cuidado. ¿Recuerda quién hizo tu hamburguesa? Megan dio un sorbo lento a su vino, sin romper el contacto visual con Jenny. Bueno, dijo, Shaun es leal. Como la lealtad de un Golden Retriever. Es el tipo que te sujeta el pelo mientras vomitas y luego se disculpa por no hacerlo mejor. Unos cuantos oye sentimientos. ¿Y la burla? Jenny se inclinó. Bueno, es compacto. Sobre todo en ciertas zonas. Más o menos así. Levantó la mano, dobló el meñique y la mostró a la mesa. Solo el meñique. Sin palabras, todos lo entendieron. Jenny se atragantó con su bebida. Megan. Dios mío. Una oleada de risas estalló. Me quedé paralizada por un segundo, ni siquiera procesé lo que acababa de pasar. Entonces lo entendí, el significado, el gesto, el hecho de que hiciera eso delante de todos, y todos se reían. De mí, sentí un nudo en el estómago, me ardía la cara, pero mantuve la sonrisa, esa sonrisa vacía y congelada que pones cuando estás en público y quieres salirte de la piel. Megan me guiñó un ojo. Es solo una broma, cariño, forcé una risita, sonó como si algo se me mordiera en la garganta. Sí, dije, tomando mi cerveza. Qué gracioso. Por dentro, me desmoronaba. Alguien al final de la mesa murmuró, no es para tanto. Literalmente, dijo otro, y estalló otra carcajada. No dije ni una palabra, solo miraba la botella en mi mano como si me diera una razón para no irme en ese mismo instante. Era una broma, claro, excepto que la gracia era yo. Las risas alrededor de la mesa aún resonaban en mi cabeza mientras me hacía a un lado, agarrando mi cerveza como si me estuviera castigando. Megan ya había vuelto a reírse de algo que Jenny había dicho, como si nada hubiera pasado, como si lo del meñique fuera solo una frase más. En su monólogo, la gente seguía adelante. Yo no me quedé allí parado otros 5 minutos, quizá 10, sonreía a chistes que no oía, asintiendo como si todavía fuera parte del grupo, pero no lo era, en realidad. No cada vez que miraba a Megan, no la veía, vi su mano en el aire, ese estúpido dedo meñique, la forma en que sus labios se curvaron al pronunciar la palabra compacto. Finalmente, me excusé. Dije que tenía que trabajar por la mañana. Megan me siguió, un minuto después, despidiéndonos con la mano, todavía radiantes por la emoción de ser la persona más graciosa de la fiesta. Caminamos hacia el coche en silencio. No me preguntó si estaba bien. Simplemente tarareó para sí misma mientras subíamos, pasando el cinturón de seguridad por encima de su hombro con un suave clic. Arranqué el motor, tenía la mandíbula apretada, las manos rígidas sobre el volante. No fue hasta que salimos del barrio y giramos hacia la carretera principal que habló. ¿De verdad no vas a decir nada? No respondí. Shaun, dijo, arrastrando el nombre. ¿Estás enfadado? Exhalé por la nariz. No fue exactamente un suspiro, más bien como una válvula de presión que se libera antes de que algo se rompiera. Me has avergonzado, dije en voz baja. Anda ya, respondió, burlándose. Era una broma. Todos se reían. Sí, murmuré.
Todos menos yo. Se rió un poco. Bueno, mejor no te tomes tan en serio. No es que me lo haya inventado. La miré, ni siquiera se inmutó, simplemente miró por la ventana como si estuviéramos hablando sobre qué ver en Netflix. Se me revolvió el estómago. Volví a concentrarme en la carretera, las farolas difuminando el parabrisas al pasar, largas franjas doradas, una tras otra. Era como conducir por un túnel de focos en el que no quería estar. Tras una pausa, añadió, ¿ya has bromeado sobre mí antes? No, dije. Te he tomado el pelo. Hay una diferencia. Nunca te he humillado. Sobre todo delante de la gente. Apoyó la cabeza en la ventana. Estás siendo dramática. No respondí, porque quizás sí estaba siendo dramática, quizá era débil. Tal vez yo era todas las cosas que ella nunca decía en voz alta, solo insinuaba con cejas levantadas y risas falsas. El resto del viaje fue en silencio, pero a cada kilómetro que avanzábamos, sentía que algo se enfriaba más entre nosotros, como si viera cómo la escarcha se arrastraba por el parabrisas y se asentaba entre nosotros. Cuando entramos en la entrada, ella salió primero. Me quedé sentado en el coche unos segundos más, con el motor en marcha y la cabeza llena de ruido, luego apagué el motor. Y la seguí adentro. La puerta se cerró con un clic tras nosotros con ese sonido suave y hueco que siempre odié, como si la casa nos tragara en silencio. Megan se quitó los tacones en el pasillo y entró en la cocina sin decir palabra, como si acabáramos de volver de una película. La seguí unos pasos atrás, sin saber si quería una pelea o algo real. Abrió la nevera, sacó una botella de agua y se apoyó en la encimera, bebiendo como si nada. Me quedé allí, en la puerta, con los brazos cruzados, observándola. Sigo pensando que quizá me pidas disculpas, dije. Ella levantó la vista, con las cejas ligeramente arqueadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Repetí, parpadeando. Por convertirme en el chiste. Por hacer que un montón de gente se riera de mí como si fuera una broma patética. Suspiró, como si esto la agotara. Saun, no quise decir nada. Era una broma. Eso es todo. No, dije. Una broma es cuando ambos se ríen. Sabías exactamente lo que hacías. Entrecerró los ojos. ¿De verdad vas a convertir esto en una crisis moral? No respondí, me quedé mirándola, esperando a ver si algo humano salía de su boca. En cambio, dijo, no es que sea una mentira. Y ahí estaba, ese pequeño cuchillo silencioso se deslizó entre las costillas, asentí lentamente. Vale. Entendido. Dio un paso hacia mí, más suave ahora, como si intentara rehacer el momento, vendérmelo como algo inofensivo. Saun, cariño, vamos. Nunca te había dicho algo así. Fue un momento. No dejes que se te suba a la cabeza. Demasiado tarde, dije. Ya está ahí. Porque creo que llevas mucho tiempo esperando para decirlo. No es verdad, dijo, demasiado rápido. Siempre has hecho pequeños comentarios, continué. Siempre con una sonrisa. Siempre, envuelto en una broma, y siempre lo dejaba pasar. Pensé, es solo tu sentido del humor. Que me querías de todas formas. Se cruzó de brazos, repentinamente más fría. Te quiero. ¿De verdad? Pregunté. Porque esta noche no se sintió amor. Se sintió como alguien que finalmente se cansó de fingir. Apretó la boca. No lo negó, y eso decía más de lo que podría haber dicho. Miré alrededor de la cocina, las copas de vino aún en el fregadero de antes de la fiesta, la vela medio fundida que siempre olvidábamos tirar, cosas familiares. Cosas aburridas, ahora solo parecían el decorado de una vida falsa. Me voy a la cama, dije, retrocediendo. Saun, contigo no, añadí, y caminé hacia la habitación de invitados, sin siquiera molestarme en cerrar la puerta. Me desperté en silencio, de esos que no parecen paz, más bien una advertencia, como algo escondido. Fuera de la vista, esperando, la habitación de invitados se sentía más fría con la luz de la mañana. Me quedé allí un momento, mirando al techo, intentando convencerme de que la noche anterior no había sido como la recordaba. De que tal vez me lo había tomado demasiado en serio, de que tal vez había malinterpretado el tono, pero no me levanté,
Me puse una camiseta y caminé descalza por el pasillo. La casa olía a café. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, proyectando largas sombras sobre el suelo de la cocina. Megan ya se había levantado, estaba sentada en la isla de la cocina con una de mis viejas sudaderas, las piernas cruzadas, revisando su teléfono con un gesto casual del pulgar. Su expresión era neutra, relajada. Dio un sorbo a su café y no levantó la vista. Buenos días, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Asentí, solo un pequeño gesto. Abrí el armario, saqué una taza y me serví una. El sonido del café al caer sobre la cerámica se sintió más fuerte de lo debido. Quería decir algo, empezar de nuevo, o tal vez confrontarla de nuevo. No estaba segura, pero el peso en mi pecho me impedía hablar. Seguía esperando, tontamente, que tal vez empezara. Que tal vez dijera que se arrepentía de la broma, que tal vez había visto mi expresión y se le había quedado grabada toda la noche, igual que a mí. Pero no llegó nada, solo su desplazamiento, el tamborileo de sus dedos, una suave respiración mientras volvía a tomar un sorbo de café. Entonces lo vi, el iPad familiar, junto a ella. La pantalla seguía encendida, abierto, casual, desbloqueado. Se levantó, estirándose un poco. Voy a ducharme, dijo. Intenta no estar de mal humor todo el día, ¿de acuerdo? Ninguna disculpa, ninguna señal de arrepentimiento, solo un tono suave, como si hubiera reaccionado exageradamente a una bebida derramada. Llené su cara. Apenas pude contener la risa. Lauren, eres una salvaje, Megan. Te dije que se quedaría ahí sentado y lo aguantaría. Siempre lo hace, Megan. Está demasiado ocupado intentando ser el chico bueno como para darse cuenta de que lo he estado molestando durante años. Parpadeé. Lauren, tú tampoco bromeabas con lo de fingir, Megan, por favor. Si me dieran $1 por cada vez que fingía con él, podría comprarle un ego nuevo. Quizás incluso uno de tamaño normal. No podía seguir leyendo. Bloqueé la pantalla y la dejé lentamente, como si fuera a explotar si hacía algún ruido. Mi corazón no latía aceleradamente, no era rabia. Todavía no era claridad, de esa fría y lenta que te envuelve la columna vertebral y no te suelta, de la que reemplaza la duda con algo peor. Comprensión. Esto no fue un error puntual, esto era normal para ella. No era solo una broma en una fiesta, era un patrón, uno que había sido demasiado ciego, o demasiado confiado, para reconocer. No se le había escapado, lo había planeado, tenía su público, y yo había sido el entretenimiento. El sonido de la ducha resonaba por el pasillo, apagado pero constante. Ella estaba allí cantando suavemente para sí misma como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera de pie en la cocina soportando el peso de un matrimonio que de repente parecía una obra bien ensayada, y nunca había sido más que un actor de fondo. Me quedé allí, mirando el café en mi mano. La superficie temblaba ligeramente por la fuerza con la que agarraba la taza. Por primera vez en años, no me sentí confundido, simplemente me sentí estúpido. La ducha se detuvo, no me moví, seguía en la cocina, con la espalda apoyada en la encimera, el café ya frío en la mano. No pensaba con claridad, pero tampoco estaba en pánico, simplemente quieto, como cuando un edificio se derrumba y solo queda polvo en el aire. Salió unos minutos después, envuelta en una toalla, con el pelo mojado pegado a los hombros. Parecía sorprendida de verme todavía allí. No hablé, me quedé allí, inmóvil, observándola. Me dedicó una sonrisita burlona, de esas que usaba para calmar el ánimo. Pareces haber visto un fantasma. No respondí, ladeó la cabeza. ¿Sigues dándole vueltas, eh? Nada. Su sonrisa se desvaneció, se cruzó de brazos, repentinamente más cohibida. Mira, sé que estás molesta. Lo entiendo. Llevé la broma demasiado lejos. Podemos simplemente. Lo leí, dije con voz tranquila y serena. Parpadeó. ¿Qué? El chat. En el iPad. Se le entreabrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Continué, tranquilo, pero con algo de frialdad en el fondo. ¿Tienes un círculo, verdad? Lauren, Jenny, toda la pandilla. Comentarios muy buenos. Sobre todo lo de mi ego. Y lo de fingir, fue un buen detalle. Abrió la boca, la volvió a cerrar, y finalmente, ¿revisaste mis mensajes? Los dejaste abiertos, dije. No necesitaba fisgonear.
Lo hiciste como todo, público, ruidoso, barato. Dio un paso adelante, con la mirada penetrante ahora, a la defensiva. No tenías derecho. Me reí una vez, corta y seca. No tenía ni idea de con quién me casé. Creo que eso me da todo el derecho. Megan hizo una pausa, midiendo su siguiente movimiento, luego se suavizó, ese interruptor que siempre activaba cuando necesitaba atraerme de nuevo. Shaun, vamos, dijo con dulzura. Ese grupo solo habla. Es nuestra forma de desahogarnos. La mitad de lo que decimos es exagerado, negué con la cabeza, no. Eso no fue desahogo. Fue burla. Fue crueldad disfrazada de charla de chicas. ¿Y anoche? Esa fue la actuación. La llevas meses ensayando, su rostro se tensó, estás exagerando mucho más de lo que es, finalmente dejé la taza, me temblaban las manos. ¿Sabes lo peor?, pregunté. No es que me humillaras. Es que lo disfrutaste. Te reíste más fuerte que nadie. Y ahora que no me río contigo, te da miedo. Me miró fijamente, ya no había ira en sus ojos, solo algo frágil, algo que no sabía cómo manejar, un hombre que dejó de reaccionar como ella esperaba. Dije que lo sentía, murmuró. No, dije. Nunca lo hiciste. Silencio, parecía que quería decir algo, tal vez explicar, tal vez justificar, tal vez incluso arremeter, pero no salió nada, y por una vez, no llené el silencio, lo dejé ahí colgado, denso y pesado, porque a veces, el silencio dice exactamente lo que hay que decir. No volví a la cocina. No levanté la voz, no di un portazo, simplemente fui al dormitorio y abrí el armario. La cremallera de la maleta crujió el silencio al sacarla de debajo de la cama. El sonido pareció resonar por toda la casa. Detrás de mí, oí pasos, pies descalzos contra la madera. Rápidos. Vacilantes. Shaun, su voz desde el pasillo. ¿Qué haces? No respondí, subí la maleta a la cama y empecé a doblar camisas, con calma, con precisión. Sin movimientos innecesarios. Sin prisas. Sin pánico, como si ya lo hubiera ensayado, porque quizás sí. Megan entró en la habitación, cambiándose la toalla por unas mallas y un jersey holgado. Ahora estaba allí, con los brazos cruzados, mirándome como si no supiera si reír o entrar en pánico. ¿En serio vas a hacer la maleta? Seguía sin respuesta, cogí unos vaqueros, los enrollé bien y los puse encima de la pila. Shaun, dijo más alto, ¿en serio haces esto por una broma? Finalmente levanté la vista. No se trata de una broma. Apretó los labios. ¿Y entonces qué? ¿De verdad me vas a dejar por unos mensajes estúpidos de chat? ¿Un desahogo excesivo? Cerré la cremallera del primer compartimento. No era desahogo, dije con voz firme. Era quien eres cuando no estoy en la habitación. Eso es lo que vi. Nada de exageraciones. Nada de charlas de chicas. Solo la verdad, cruel, casual y orgullosa de serlo. Se rió una vez, cortante y quebradiza. ¿Así que ahora eres la víctima? Ni pestañeé. No. Lo era. Pero ya no quiero ese papel. Se acercó, intentando imponerse como si eso todavía funcionara. Estás exagerando. Hemos tenido peleas peores y nos hemos recuperado. Hice una pausa, con la mano apoyada en el borde de la maleta. Esto no es una pelea, dije. Es una revelación. Creía que me querías, no es así, simplemente me toleraste lo suficiente como para aburrirte. Su rostro cambió por primera vez desde anoche, sin sonrisa burlona, sin sarcasmo, solo miedo. Retrocedió un paso, dejando caer los brazos a los costados. ¿De verdad vas a irte? Asentí. Sí. Abrió la boca y luego la cerró. Parecía que iba a llorar, pero no le salieron lágrimas, solo silencio. Terminé de cerrar la maleta, me levanté y la miré por última vez, no para suplicarle, no para hacerla sentir culpable, solo para recordar. Para recordarme que esta versión de ella, la que sonreía con sorna tras un biombo con amigas que le levantaban el meñique y reían mientras yo me encogía en mi asiento, esa era ella en realidad, y no podía dejar de verlo.
Agarré la maleta y pasé junto a ella, no me siguió, no me rogó, no me detuvo. Ella simplemente se quedó allí, mirando el espacio que dejé atrás, y por primera vez en mucho tiempo, no miré atrás. Pasó una semana, luego otra. Los primeros días se sintieron extraños, como despertar en la vida de otra persona, ningún perfume familiar en las almohadas, ningún segundo cepillo de dientes en el lavabo, nadie ponía los ojos en blanco por cómo removía el café, pero tampoco había tensión. Nada de pinchazos fríos en el desayuno, nada de cuestionar cada palabra que decía, solo silencio. Alquilé un apartamento temporal al otro lado de la ciudad, paredes desnudas, muebles baratos, un colchón decente. No estaba en casa, pero tampoco era una jaula. No la contacté ni una sola vez, y ella no llamó, no envió mensajes, no vino a buscarme. Hasta el día 12, fue entonces cuando llegó el correo electrónico. Asunto: tenemos que hablar. No pensé que te dolería tanto, solo se suponía que fuera gracioso. Deberías haberme dicho lo inseguro que eras. No quise hacerte sentir insignificante, solo pensé que podría soportarlo. Y luego la frase que se me quedó grabada: no puedo creer que me dejaras por algo tan insignificante. Lo leí 2 veces, cerré mi portátil, me recosté. Ella seguía sin entenderlo, en realidad no, porque para ella lo del meñique era solo una broma, los mensajes eran solo un desahogo, los años de cortes silenciosos, solo era mi sensibilidad. Pero no se trataba de sensibilidad, se trataba de respeto, y una vez que eso se acaba, una vez que alguien se ríe mientras sangras, no queda nada que salvar. No respondí. No por despecho, solo porque no tenía nada más que decir. Ese capítulo estaba terminado. Ella podía conservar sus grupos de chat, sus frases ingeniosas, su público selecto. Ahora yo tenía algo más, yo misma, sin editar, sin burlas, sin disculpas. Al final, nos separamos como 2 personas que cierran un negocio fallido, frías, cordiales, cansadas. La gente preguntaba qué había pasado, familia, compañeros de trabajo, incluso algunos amigos en común. Nunca conté toda la historia. No porque me diera vergüenza, sino porque no importaba. ¿Cómo le explicas 1000 cortes de papel a alguien que nunca ha sangrado? Solo dije, dejó de funcionar. Punto. Dejé de fingir que sí. La mayoría sintió, algunos no insistieron, algunos me miraron como si hubiera hecho algo mal. Eso también estaba bien. La vi una vez por casualidad, 6 meses después de que los papeles fueran firmados. Salía de un brunch en el centro, riéndose con alguien nuevo, un tipo alto, bien vestido, de esos que solían poner los ojos en blanco cuando yo todavía era quien la hacía reír. No me vio, la observé un segundo, el tiempo justo para saber que no había cambiado. La misma sonrisa, la misma armadura, el mismo espectáculo, y seguí caminando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ya no quedaba nada que mirar. No la odio, no le deseo dolor, pero tampoco la extraño. Ahora hay un silencio, no del tipo que duele, del tipo que significa paz. Y cuando me miro al espejo estos días, no me pregunto si soy suficiente, sé que lo soy.